Me trataron como estorbo. Convertí vergüenza en libertad. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier insulto. Irene lo descubrió el día en que su propio hijo le dijo, sin mirarla, que mejor pidiera un Uber. No hubo gritos, ni reproches, solo un nudo en el corazón y un eco que se quedó rebotando entre las paredes de su vida. ¿En qué momento el amor se convierte en carga? Hasta ese día, ella había vivido convencida de que el sacrificio era la forma más pura de esperanza, de que una madre debía entregarlo todo sin esperar nada. Pero ese día, algo cambió. Lo que comenzó como una historia de familia, risas y esfuerzo, se transformó en una narración de superación, reflexión y misterio. Un carro viejo, vendido por amor, se convirtió años después en la llave de su libertad. Una promesa inocente. Te daré el carro más cómodo del mundo. Escondía una paradoja cruel. Los regalos más caros a veces cuestan la dignidad. Irene no lo sabía aún. Pero ese día en el Uber no estaba perdiendo un asiento, estaba recuperando el volante de su destino. Esta no es solo la historia de una madre humillada, sino de una mujer que aprendió que el respeto no se ruega, se construye. Que la vergüenza puede ser el punto exacto donde nace la motivación. Que las cicatrices, cuando se entienden, se convierten en símbolos de inspiración y cambio. Lo que ella hizo después sorprenderá incluso a quienes creen conocerla. Porque cuando el amor se usa como jaula, la vida siempre encuentra la forma de abrir la puerta. Y en ese momento, en ese preciso instante de dolor disfrazado de calma, comenzó una transformación silenciosa que cambiaría no solo su historia, sino también la de todos los que la juzgaron. Así empieza este viaje, una historia de drama y esperanza, de recuerdos que duelen y de una reflexión que libera. Una historia donde la vergüenza se convierte en libertad, y donde una mujer descubre que, a veces, el camino más difícil no lleva lejos, lleva de vuelta a sí misma. Orígenes y valor, Fusca Trovao Azul. Dicen que los recuerdos más profundos no se guardan en fotografías, sino en los objetos que tocaron nuestra vida con el corazón. Para Irene, aquel viejo Fusca azul, al que todos llamaban Trovao Azul, era más que un carro. Era un símbolo de esperanza, de familia, de vida sencilla tejida con risas y olor a pan recién hecho. En cada viaje por las calles empedradas del barrio, el sonido del motor parecía cantar historias de superación y destino. El Trovao Azul había sido el primer gran logro de Irene y Afonso, su esposo. Con él fueron a la iglesia, al mercado, al río, a cada rincón donde la vida les enseñaba el valor de compartir. En los asientos traseros se acumulaban migas de pan, juguetes viejos y sueños nuevos. Era un carro con alma, donde cada raspón tenía una historia, y cada curva, una reflexión sobre el cambio que vendría con los años. Afonso solía decirle, entre bromas, que el volante era como la vida: si lo sueltas, te estrellas; si lo sujetas con miedo, no avanzas. Ella reía, pero guardaba aquella frase como quien guarda un secreto del destino. Con el tiempo entendió la paradoja de esas palabras: mientras más quería controlar todo, más aprendía a soltar. Y así, el Trovao Azul se convirtió en una escuela silenciosa de inspiración y motivación. Cuando Afonso falleció, el carro quedó estacionado por meses, cubierto de polvo y recuerdos. Irene lo miraba desde la ventana con un nudo en la garganta. El motor callado era como un corazón que aún latía, pero sin poder moverse. Sin embargo, en su interior, algo comenzaba a despertar. Una reflexión sobre lo que realmente vale, sobre cómo el amor no desaparece, solo cambia de forma. Una tarde, al limpiar el carro, Irene encontró una vieja foto de su boda. En la imagen, el Fusca brillaba bajo el sol, como si supiera que sería testigo de toda una narración de misterio, drama y esperanza. En ese momento comprendió que aquel vehículo representaba su propio camino, sencillo, ruidoso, pero auténtico. Y aunque el mundo girara más rápido, su corazón seguía latiendo al ritmo del Trovao Azul. Y fue precisamente en ese silencio, entre aceite y memoria, cuando entendió que los símbolos no alimentan, pero sostienen. Aún no lo sabía,
pero pronto tendría que elegir entre conservar el pasado o sembrar el futuro. Y esa decisión cambiaría todo lo que creía sobre el amor, la familia y la vida misma. Sacrificio materno y educación del hijo. Cuando el dinero comenzó a escasear y el sueño del hijo se volvió una prioridad, Irene tomó una decisión que partió su corazón en silencio: vender el Trovao azul. Aquel carro no era solo un vehículo, era un pedazo de su vida, una extensión de su familia, una caja llena de recuerdos. Pero lo hizo con una mezcla de esperanza y superación, convencida de que el estudio de Eduardo abriría caminos que ella nunca pudo recorrer. El día que entregó las llaves, sintió que también entregaba una parte de sí. «Es solo un carro, mamá», dijo él, intentando aliviar la emoción en sus ojos. Pero para Irene era más. Era el símbolo del esfuerzo compartido con Afonso, el eco de risas, el olor a infancia. Tomó el autobús de regreso, y mientras veía pasar la ciudad por la ventana, sintió el peso de la reflexión. A veces amar es soltar sin recibir nada a cambio. Desde entonces, su rutina cambió. Cada mañana se subía al autobús con una sonrisa discreta, saludando al chofer como si fueran viejos amigos. Llevaba consigo un pequeño cuaderno donde anotaba frases de motivación e inspiración. Era su manera de recordarse que los sacrificios, aunque duelen, también son semillas de esperanza. El viento en su rostro ya no era del Fusca, pero aún le susurraba historias de vida y cambio. Eduardo, por su parte, crecía entre libros y promesas. Una noche, abrazó a su madre y le dijo con voz decidida: «Un día te voy a regalar el carro más cómodo del mundo». Esa frase se quedó flotando en el aire, cargada de curiosidad y misterio, como si el destino ya supiera que aquel regalo sería el punto de partida de algo mucho más grande. Irene sonrió, sin imaginar la paradoja que escondían esas palabras. Los años pasaron y cada boleto de autobús se convirtió en una medalla invisible. Irene aprendió a encontrar belleza en lo simple, en el asiento junto a la ventana, en la charla con la señora del mercado, en la sensación de independencia que le daba moverse sola. A su manera, descubrió que la superación no siempre se trata de avanzar más rápido, sino de seguir adelante aunque el mundo cambie de ruta. Y así, mientras Eduardo ascendía en la vida académica y social, Irene mantenía viva la fe en su promesa. No sabía aún que aquel gesto de amor, nacido del corazón y del drama cotidiano, sería también el inicio de un nuevo ciclo, uno donde la apariencia y la realidad empezarían a chocar con fuerza. Y ese choque marcaría el inicio de un cambio que pondría a prueba lo que ambos entendían por amor y familia. Mudanza de clase y código de apariencias. Con el paso del tiempo, el esfuerzo de Irene comenzó a dar frutos. Eduardo consiguió un buen empleo, y la esperanza que ella había sembrado floreció en forma de estabilidad. Sin embargo, junto con ese logro llegó algo que ella no esperaba: un nuevo lenguaje de apariencias. Cuando apareció Sofía, una joven de familia adinerada, modales finos y sonrisa calculada, Irene sintió una mezcla de curiosidad y misterio. No era celos, era una ligera sensación de desajuste, como cuando uno entra a una casa demasiado silenciosa. La relación trajo consigo un mundo distinto. Eduardo empezó a cambiar poco a poco. Los frijoles del desayuno fueron reemplazados por tostadas con aguacate, el fútbol por cenas elegantes, el cariño espontáneo por saludos medidos. Irene lo observaba en silencio, intentando entender si eso era superación o una forma de perder el alma. En su reflexión, entendió que el cambio no siempre significa motivación. A veces es solo miedo a no ser aceptado. Sofía trataba a Irene con una amabilidad distante, como quien cumple un protocolo. «Qué linda su historia, señora», decía con una sonrisa que no llegaba al corazón. Irene respondía con gratitud, pero por dentro sentía el drama de una madre que ve a su hijo deslizarse entre dos mundos. El viejo cuaderno de frases de inspiración empezó a llenarse de preguntas en lugar de respuestas. ¿En qué momento el orgullo se convierte en vergüenza? ¿Cuándo la familia deja de hablar el mismo idioma? Eduardo, atrapado entre el amor y la apariencia, empezó a suavizar su acento, a vestir distinto, a mirar con ojos que ya no reconocían los rincones de su infancia. Irene, mientras tanto, guardaba silencio. Sabía que el destino tiene sus propias ironías. El mismo hijo que un día le prometió comodidad,
ahora la hacía sentir una visita en su propia historia. Y eso, aunque sutil, dolía más que cualquier discusión. A veces, en las noches, Irene se sorprendía recordando las risas dentro del trovao azul. El eco de aquellas tardes felices se mezclaba con la sensación de vacío que traen los triunfos huecos. Comprendió entonces una paradoja cruel: la superación sin raíces puede transformarse en soledad disimulada. Pero aún así, dentro de su corazón, mantenía viva una pequeña chispa de esperanza, creyendo que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Y esa chispa se encendió de nuevo el día en que Eduardo apareció con una gran sorpresa: un auto nuevo, brillante, elegante. «Es para ti, mamá», dijo con voz orgullosa. Irene sonrió, sin saber que aquel gesto de inspiración y aparente gratitud traía oculto un peso mucho mayor. Porque detrás del volante de ese vehículo se escondía el inicio de un misterio que pondría a prueba su destino. El presente Armadilla, SV en nombre de la madre. Cuando Eduardo anunció que había comprado una SUV para la seguridad del nieto, Irene sintió un orgullo mezclado con curiosidad. Le parecía hermoso que su hijo pensara en ella, que recordara las promesas hechas en tiempos de esperanza y superación. Pero algo en su interior, esa voz sabia que se forma con los años y los recuerdos, le susurraba una advertencia. Había misterio en tanto lujo repentino, un brillo que no encajaba con la sencillez del corazón materno. El banco llamó días después, confirmando un detalle que Irene no comprendía del todo: el crédito estaba a su nombre. Eduardo le aseguró que era solo un trámite, una cuestión de papeles. Ella, confiando en su familia y en el amor, firmó sin hacer preguntas. Pero en ese momento, sin saberlo, entregó las llaves de algo más grande que un carro: su propia tranquilidad. Fue una reflexión silenciosa sobre cómo el destino a veces disfraza las pruebas de regalos. Durante semanas, la camioneta fue tema de conversación. Sofía la mostraba orgullosa en redes, mientras Eduardo hablaba de logros compartidos. Irene observaba en silencio, intentando convencerse de que aquel lujo también era suyo. Pero en su interior crecía una paradoja dolorosa: la superación que había soñado se sentía ajena, como una historia contada por otros. Aquello que debía darle inspiración le estaba robando paz. A veces, mientras limpiaba el parabrisas, recordaba las manos de Afonso sobre el volante del trovao azul. Había un drama distinto en ese contraste. El viejo carro representaba esfuerzo, este nuevo, apariencias. La SV brillaba demasiado, como si quisiera ocultar algo. Irene pensó que tal vez la vida siempre guarda sus ironías. El carro más caro llegó justo cuando el amor comenzó a costar demasiado. Una tarde, al revisar una carta del banco, Irene notó cifras que no entendía. Sentía suspenso, una mezcla de misterio y miedo. Eduardo la tranquilizó, pero su tono sonaba más apurado que afectuoso. En el fondo, ella sabía que algo no estaba bien. El corazón de madre siente lo que las palabras callan. Y aquella noche, mirando la camioneta desde la ventana, comprendió que el brillo del metal no podía tapar las grietas del alma. Aún así, decidió callar. No por debilidad, sino por reflexión. Había aprendido que a veces el cambio no se provoca con gritos, sino con silencios que esperan su momento. No imaginaba que ese momento llegaría pronto, de forma tan clara como cruel. Porque en el próximo encuentro familiar, una sola frase: «Va de Uber, mamá», transformaría la narración en un punto de no retorno. El estalo: «Va de Uber, mamá». El día del bautizo del nieto amaneció con aroma a fiesta y un leve temblor en el corazón de Irene. Había pasado la noche planchando su mejor vestido, recordando con esperanza los tiempos en que las celebraciones eran simples y sinceras. En el espejo, se prometió disfrutar aquel día, sin reflexión ni juicios. Pero apenas llegó al edificio donde vivía Eduardo, notó algo distinto. El guardia la saludó con una cortesía distante, como si ella no fuera de la familia, sino una invitada extraña. Cuando vio la SV esperándolos en la puerta, su emoción se mezcló con orgullo. «¡Qué hermoso coche, hijo!», alcanzó a decir. Pero Sofía, ajustando el asiento del bebé, soltó con voz fría: «Ay, suegra, no va a caber. Mejor pida un Uber». «Sí». Fue un segundo eterno. Eduardo bajó la mirada, sin defenderla,
sin siquiera disimular la incomodidad. En ese silencio, el drama tomó forma, y el eco de su propia superación se volvió amarga ironía. El chofer del Uber la miró por el retrovisor y, sin saberlo, fue testigo de una narración que dolía. Irene miraba la ciudad pasar, con las luces reflejándose en sus ojos como fragmentos de recuerdos. En cada esquina, el misterio de cómo había llegado hasta ahí se hacía más grande. La vida, pensó, tiene maneras crueles de mostrarte quién realmente te ve como un estorbo. Y ese pensamiento fue la chispa que encendió su motivación. Durante el trayecto, recordó las palabras de Afonso: el volante es la libertad. Y por primera vez en años, comprendió su verdadero significado. No se trataba de conducir un carro, sino su propio destino. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de cambio, de una inspiración profunda que nacía entre la vergüenza y la fuerza. Entendió que, a veces, la humillación es el punto exacto donde empieza la libertad. Al llegar a la iglesia, bajó con la dignidad de quien carga una historia entera. Nadie notó su silencio, pero dentro de ella se gestaba una reflexión poderosa. El amor que exige sometimiento no es amor, es deuda. Y ella ya había pagado suficiente. Mientras sostenía una vela en el bautizo, sintió que no era la madrina, ni la abuela, era una mujer a punto de renacer. Y esa noche, al volver sola en otro Uber, tomó el teléfono con una serenidad nueva. Marcó al banco, pidió hablar con un asesor y pronunció las palabras que sellarían su superación: necesito abrir un protocolo para revisar un crédito a mi nombre. Nadie en la fiesta lo supo, pero esa llamada fue el verdadero comienzo del cambio. Un suspenso silencioso comenzaba a girar en torno a ella, el preludio de su decisión más estratégica. Decisión estratégica y primeras consecuencias. El lunes por la mañana, Irene se levantó más temprano que de costumbre. Preparó café, se peinó con calma y, frente al espejo, notó algo diferente. Sus ojos ya no tenían el brillo del miedo, sino la claridad de la reflexión. Mientras llamaba al banco, su voz sonaba firme, sin temblar. Aquella acción, tan simple, era un acto de superación y motivación. Por primera vez, sentía que tomaba el volante de su propio destino, aunque el camino se llenara de suspenso y consecuencias. El asesor le explicó que, legalmente, el vehículo estaba a su nombre y que cualquier riesgo recaía sobre ella. Irene agradeció, respiró profundo y pidió iniciar un protocolo para recuperar el control del crédito. No hubo rabia, solo inspiración. Comprendió que el poder no está en gritar, sino en decidir sin avisar. Fue una reflexión silenciosa pero llena de impacto. El amor mal entendido puede hipotecar tu vida, pero la dignidad nunca se financia. Horas después, mientras Eduardo y Sofía celebraban su aparente éxito en redes, Irene recibió los primeros mensajes de enojo. ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿Estás loca? Arruinaste todo. Cada palabra era una puñalada disfrazada de familia. Pero ella ya no era la misma. Leyó los mensajes y los borró sin responder. Sintió una mezcla de emoción y tristeza, pero también una paz que no conocía desde hacía años. La esperanza comenzaba a tomar forma de libertad. Aquella tarde, se sentó en su balcón con una taza de té y una libreta nueva. En la primera página escribió: mi dinero no cabe donde yo no quepo. Era una frase nacida del dolor, pero cargada de inspiración y cambio. Se prometió que cada decisión de ahora en adelante sería un ladrillo en la reconstrucción de sí misma. En ese instante, entendió la paradoja más grande de su narración: perder puede ser la única forma de ganarse. Las llamadas continuaron, pero Irene mantuvo el silencio. No quería explicar, no necesitaba justificar su vida ante quienes confundían amor con control. Mientras el sol caía, recordó los viajes en el Trovao Azul, y comprendió que la verdadera superación no está en volver al pasado, sino en conducir hacia uno nuevo. Cada palabra no dicha era una victoria, cada silencio, una revolución interna. Y así, entre el olor a café y la brisa del atardecer, decidió su siguiente paso. Guardó los papeles del banco, tomó su bolsa y caminó hacia la parada del autobús. Ese mismo autobús que años atrás representó sacrificio, ahora simbolizaba autonomía. No lo sabía aún, pero ese viaje marcaría el inicio de su retorno más profundo, el reencuentro con la mujer que siempre fue,
Antes de ser madre, antes de ser símbolo, solo ella, Irene. Retorno a la identidad y autonomía. El aire de la mañana le supo distinto. Irene subió al autobús con una serenidad nueva, como si cada kilómetro la acercara a una versión olvidada de sí misma. El chofer, al verla, sonrió con familiaridad. «Buenos días, doña Irene», dijo, y ella respondió con una alegría que venía del corazón. Esa rutina que antes simbolizaba sacrificio, ahora era un canto a la superación, una narración viva de esperanza y cambio. Al llegar a casa, encendió la radio. La voz de Clara Núñez llenó la sala con una dulzura que rozaba la inspiración. Preparó un virado a Paulista, ese plato que Afonso amaba, y por primera vez comió despacio, saboreando no solo la comida, sino el momento. La cocina, que antes le recordaba obligaciones, se transformó en su templo personal. Ahí comprendió que la vida cotidiana también puede ser una revolución silenciosa, una forma de reencontrarse con la motivación. Días después, decidió viajar a Minas Gerais. Sentía un impulso que mezclaba misterio y curiosidad, como si el destino la llamara a cerrar un ciclo. Compró el boleto sin avisar a nadie, metió pocas cosas en una maleta y salió con la ligereza de quien ya no necesita permiso para existir. En cada paso había reflexión, y en cada mirada al horizonte, una esperanza que crecía. Era su renacimiento, una ruta hacia el alma. En el camino, el paisaje se volvió una metáfora. Los árboles torcidos por el viento le recordaban que la belleza no siempre nace de la perfección, sino de la resistencia. Pensó en las madres como raíces, invisibles, pero imprescindibles. En su corazón, sintió que la familia no es una jaula, sino un jardín donde cada uno debe aprender a florecer sin sombra. Ese pensamiento le dio inspiración y la hizo sonreír, mirando el cielo azul de su vida nueva. Durante el viaje, conoció a Elena, una mujer mayor que tejía pulseras y contaba historias con la misma calma con la que el tiempo pasa por los dedos. Compartieron café, risas y recuerdos. Elena le dijo una frase que Irene guardó como un tesoro. A veces, hija, la libertad no se conquista, se recuerda. Aquella simple oración encendió en ella una llama de motivación que ya no se apagaría. Al llegar a Ouro Preto, Irene sintió algo sagrado en el aire. Caminó entre calles antiguas, como si cada piedra le contara secretos del pasado. En la plaza, frente a los profetas de Aleijadino, se detuvo. No sabía aún, pero esa escena marcaría su próximo despertar. En esas esculturas encontraría la reflexión más profunda de su narración, la belleza que nace de las cicatrices. Aprendizajes de viaje y metáforas vivas bajo el sol dorado de Ouro Preto, Irene sintió que las piedras antiguas susurraban historias de vida y resistencia. Cada escalón que subía le hablaba del esfuerzo silencioso de quienes construyen sin esperar aplausos. Frente a los profetas de Aleijadino, observó las grietas en sus rostros y comprendió una reflexión poderosa. La belleza no está en lo intacto, sino en lo que ha sobrevivido. Aquellas esculturas eran como madres de piedra, guardianas de una esperanza que se niega a morir. Caminó despacio, dejando que el sonido de sus pasos se mezclara con el eco del pasado. En el aire había misterio, una sensación de que algo profundo se estaba revelando. Recordó sus propias cicatrices, las visibles y las que solo ella conocía. Y pensó que tal vez su superación no consistía en olvidar el dolor, sino en darle un propósito. Como los profetas, también ella sostenía su mundo con manos cansadas, pero firmes. En una pequeña iglesia, una mujer le ofreció encender una vela. Irene aceptó, y mientras la llama temblaba, sintió que iluminaba sus recuerdos. Rezó sin palabras, dejando que la emoción fluyera. No pidió nada, solo agradeció. Entendió que el destino no se trata de llegar lejos, sino de llegar entera. En ese instante, sintió que Afonso la acompañaba, no en cuerpo, sino en inspiración. Era como si su voz le dijera: «Tu sacrificio no fue en vano». Más tarde, en un pequeño café, Irene escribió una frase en una servilleta: «No es venganza, es ingeniería de la vida». Esa reflexión nació de su alma y se convirtió en su nuevo mantra. Comprendió que no se trataba de castigar a nadie, sino de reconstruir con sabiduría lo que el drama había intentado destruir. La motivación ya no venía del dolor, sino de la paz que da saberse dueña del propio volante.
Al volver al hotel, se miró en el espejo y apenas se reconoció. Había en ella una luz distinta, una especie de serenidad que brillaba sin esfuerzo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera. El peso del pasado se había transformado en inspiración. Y aunque sabía que el regreso a casa traería nuevas pruebas, también sabía que poseía las herramientas del alma, paciencia, reflexión y fe en la familia que aún podía salvarse. Antes de dormir, abrió la ventana y miró el cielo estrellado. Suspiró con curiosidad, imaginando qué giro le esperaba al volver. No podía prever que la paz recién conquistada sería puesta a prueba por una nueva jugada del destino. Sofía no se rendiría tan fácilmente, y el amor de madre volvería a enfrentar la sombra del control. El regreso de Irene traería consigo un nuevo capítulo, uno donde la sabiduría se encontraría con la justicia. Contra ataque y límites jurídicos, el regreso de Irene no fue un regreso cualquiera. Traía consigo algo que nunca antes había tenido, una certeza serena. Sabía que la paz también puede ser una forma de superación. Cuando Sofía la visitó, fingiendo preocupación, Irene la recibió con café y una sonrisa que desarmaba cualquier estrategia. «Solo quiero entender lo que hiciste con el banco, suegra», dijo la joven con tono dulce. Pero detrás de esa dulzura había suspenso, y un misterio que Irene ya conocía bien. Irene la escuchó sin interrumpir, con la calma de quien ha visto demasiado para dejarse engañar. «Todo está claro, Sofía», respondió. «El carro está a mi nombre, y eso significa que también es mi decisión lo que se hace con él». Esa frase fue una reflexión afilada, una línea que separaba el pasado del presente. Sofía sonrió, pero sus ojos perdieron brillo. En ese instante, el drama cambió de escenario. La víctima se había convertido en arquitecta de su propio destino. Días después, recibió una carta de un abogado. Intentaban revertir la titularidad del vehículo, alegando confusión patrimonial. Irene no se asustó. Llamó al doctor Arruda, un viejo conocido de Afonso, quien la recibió con respeto y esperanza. Él revisó los documentos y dijo con firmeza: «No se preocupe, doña Irene. Usted actuó dentro de la ley. Ahora, nosotros actuaremos dentro de la dignidad». Aquellas palabras se convirtieron en una nueva motivación. Mientras tanto, Eduardo y Sofía comenzaron a sentir el peso de sus propias decisiones. La paradoja era evidente. Cuanto más intentaban controlar, más se desmoronaba su fachada. Las llamadas se volvieron escasas, los amigos se distanciaron, y la familia que presumían en fotos comenzó a fracturarse. Irene observaba en silencio, no por venganza, sino por reflexión. Sabía que el destino cobra en su propio tiempo, y que la justicia, cuando llega sin rencor, deja impacto duradero. El proceso legal se resolvió a su favor. El vehículo fue oficialmente devuelto, y ella decidió venderlo. Con ese dinero, pagó sus deudas, remodeló su casa y compró una laptop nueva. «Quiero aprender a escribir mis memorias», dijo al abogado con una sonrisa. «La vida», pensó, «tiene su manera de recompensar a quienes no se rinden». En cada decisión veía inspiración, no en el triunfo sobre otros, sino en la conquista sobre sí misma. Pero incluso en medio de su victoria, algo en su corazón seguía inquieto. Las noches eran más silenciosas, y la distancia con Eduardo dolía como una herida que no terminaba de cerrar. Sabía que la batalla externa había terminado, pero la interna recién comenzaba. Y en esa calma posterior al conflicto, el misterio de la familia aún pedía resolución. Pronto, una carta inesperada rompería ese silencio y abriría la puerta a la reconciliación más humana de todas. Caída y reconstrucción, carta del hijo, reconciliación adulta. Un mes después del juicio, Irene recibió una carta con la letra temblorosa de Eduardo. No la abrió de inmediato, la dejó sobre la mesa, junto a su taza de café. Había suspenso en ese sobre, un misterio que le apretaba el corazón. Cuando finalmente se decidió, las primeras líneas la desarmaron. «Mamá, perdí más que un carro, perdí tu confianza». Las palabras estaban llenas de drama y arrepentimiento. Él hablaba de su caída, la pérdida del empleo, el desgaste de su matrimonio, la vergüenza. Pero, sobre todo, hablaba de reflexión. Irene leyó despacio, saboreando cada palabra como si fueran fragmentos de una vieja narración.
Por primera vez en años, sintió que su hijo no hablaba desde el orgullo, sino desde la vida misma. Aquella carta no pedía compasión, pedía comprensión. Y en ese pedido había esperanza. Las lágrimas que brotaron no fueron de dolor, sino de superación. Había llegado el momento de perdonar, pero también de poner límites desde el amor. Semanas después, se encontraron en un café pequeño del centro. Eduardo llegó con la mirada baja, el peso de sus errores colgando de los hombros. Irene lo abrazó sin decir nada. El silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Luego, con voz tranquila, marcó 3 reglas. Primero, nuestro vínculo no será financiero. Segundo, tendré mi propia vida. Y tercero, verás a tu hijo cuando él lo desee, no cuando te convenga. Fue una reflexión firme, nacida del corazón y la experiencia. Eduardo asintió, con lágrimas contenidas. Te fallé, mamá, pero gracias por enseñarme lo que es la dignidad. Irene sonrió. No te fallaste a mí, te fallaste a ti mismo. Ahora te toca reconstruirte. Aquella escena tenía la emoción de un cierre y el impacto de una nueva oportunidad. No había reproches, solo inspiración. Era el reencuentro de 2 almas que, al tocar fondo, decidieron mirar hacia la esperanza en lugar del pasado. Un mes después, Irene celebró su cumpleaños rodeada de amigos. Eduardo llegó con un regalo envuelto en papel sencillo, un álbum de fotos restauradas y un documento de renuncia al crédito del vehículo. En la última página, una nota: gracias por enseñarme que el amor no se mide por lo que se da, sino por lo que se respeta. Irene sintió que el destino cerraba su círculo con elegancia. No había ganadores ni vencidos, solo superación y paz. Ese día, antes de soplar las velas, miró alrededor: risas, aromas, rostros queridos. Sintió que el drama finalmente se había transformado en armonía. El trovao azul ya no existía, pero su espíritu seguía vivo en cada kilómetro de su vida. Irene había aprendido la lección más profunda, que la libertad no se conquista con gritos, sino con decisiones. Y que el amor verdadero, cuando madura, se parece mucho a la paz. La verdadera libertad, dicen que la vida se parece a un camino lleno de curvas. Unas te pierden, otras te enseñan, pero todas te llevan a donde tenías que llegar. Irene, después de todo, entendió que no era la superación lo que la mantenía de pie, sino la reflexión que brota cuando decides no rendirte. En su mesa de desayuno, junto a su laptop y su nueva rutina de escribir, descubrió algo simple y poderoso. La esperanza no se hereda, se cultiva cada mañana, como una semilla que solo germina en el suelo de la paz. El blog que creó, Rotas de Irene, se volvió su nueva travesía. Allí compartía fragmentos de su narración, historias de familia, consejos para mujeres que también se habían sentido invisibles. Sus palabras cruzaban pantallas y corazones, llevando inspiración a quien necesitara un recordatorio de que siempre hay un nuevo comienzo. En cada texto hablaba de vida, cambio y motivación, pero sin drama, solo con la calma de quien ya no busca aprobación. Los días de Irene ahora tenían otro ritmo. Se reunía con amigas para cocinar, caminar o reír de cosas pequeñas. En la cocina sonaba música, el olor del café llenaba la casa, y el silencio ya no pesaba, acariciaba. Había convertido su soledad en compañía, su drama en aprendizaje, y su destino en elección. Descubrió que la libertad no estaba en tener las llaves de un carro, sino en tener las llaves de sí misma. Un domingo, mientras veía jugar a su nieto en el jardín, sintió una emoción profunda. Había cerrado su ciclo sin romperse, había elegido el amor sin someterse. Eduardo, más maduro, la miraba con gratitud. En ese intercambio silencioso, sin palabras, ambos comprendieron que la familia no es una prisión ni un contrato, sino una danza entre límites y cariño. Y en esa danza, por fin, había equilibrio. Esa noche escribió en su blog su última entrada de la temporada. La verdadera libertad no está en la llave de un carro, sino en la valentía de tomar el volante de tu propia vida. Cuando apagó la luz, sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz. En su interior ya no quedaban heridas, solo recuerdos transformados en lecciones. El trovao azul había sido el primer vehículo de su destino, pero su espíritu, la mujer detrás del volante, era ahora infinita.
Y así, entre reflexión, esperanza y corazón, Irene comprendió el secreto más profundo. A veces perderlo todo no es el final, es simplemente el camino de regreso a ti misma. Caminos del destino. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo pensar en tus propias decisiones, en tus silencios, o en esas veces que elegiste la paz antes que el orgullo, déjame un comentario abajo y cuéntame. En mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? Tu reflexión puede inspirar a alguien que hoy necesita una chispa de esperanza, una palabra que le recuerde que aún puede reconstruir su vida. Y si sentiste esa emoción en el alma, suscríbete a Caminos del Destino, activa la campanita y acompáñanos en más narraciones que nos enseñan a mirar el destino con otros ojos. Aquí creemos que cada historia tiene algo que sanar, algo que enseñar y algo que transformar. Porque todos, en algún momento, hemos sido Irene, fuertes en silencio, sabios desde el dolor, valientes sin decirlo. No te pierdas el próximo capítulo. Dejé mis llaves sobre la mesa y descubrí quién realmente mandaba en mi casa. Una historia sobre los límites familiares, la superación emocional y esa paradoja que todos vivimos entre el amor y la libertad. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el alma. Nos vemos en el siguiente video, donde cada historia se convierte en espejo, y cada palabra, en un pequeño paso hacia la inspiración y la vida que mereces vivir.